Hola, muy buenas noches. Sean todos bienvenidos una vez más a una emisión de Tendencias en nuestro canal Televid. Felices de compartir con nuestra audiencia los temas de interés, de actualidad y, por supuesto, hoy relacionados con la salud, con la vida, con la sana competencia, con lo que implica la práctica deportiva. Juan Fernando Jaramillo, buenas noches. Buenas noches, Caterina, y a todos los televidentes. Hombre, voy a saludar a una persona que es muy cercana a mí y que confío mucho en sus criterios deportivos, que es el doctor Julio Roberto Gómez, dirigente deportivo, expresidente del Deportivo Independiente Medellín, delegado colombiano en todas las latitudes como para el deporte, el atletismo, todo. Julio Roberto Gómez ha estado en todo. Es una autoridad en materia deportiva. Venga, ¿y a él por qué él no se la dedica por ser del Medellín? No, es que... o eso no es en el programa, eso solamente es en privado. Es que apenas estamos arrancando. Doctor Julio, bienvenido. ¿Sí vio, Julio? Lo que pasa es que... No, es que yo lo conozco, Lo que pasa es que los resultados últimamente del equipo contrario al Medellín ya no les da tanta energía para que hagan bullying deportivo, que se les volvió un deporte ciertos hinchas verdes. Están menguados. Sí, están No. desmotivados. Desmotivados, sí, estamos desmotivados. Sí. Óigame, arranquemos con esta, la salud y el deporte de Caterina, ¿cierto? En el mundo se está moviendo salud, deporte, deporte, salud. ¿Cómo está Colombia en eso? Colombia, yo creo que ha venido trayendo una serie de programas impulsados con mucho liderazgo en Antioquia, en Bogotá, que empezaron con una actividad física en las ciclovías, pero que se han estructurado ya como programas muy fuertes. El de acá se llama Por su Salud Muévase Pues, y han atendido las directrices que la Organización Mundial de la Salud y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el mundo han pedido como uno de los grandes retos que tiene la humanidad, que es derrotar el sedentarismo, malos hábitos alimenticios, consumo de tabaquismo y sustancias psicoactivas. Y en el caso concreto de lo que tiene que ver con el deporte, obviamente el sedentarismo como un hábito de vida, un estilo en donde la movilidad, en donde se haga prácticas por lo menos 3-4 veces a la semana con una intensidad moderada, con 50 minutos. Han venido desarrollándose muy bien. Yo creo que Colombia en eso hoy es líder en esos programas, pero igual falta mucho por hacer. El último dato que yo conocí de muertes por enfermedades crónicas no transmisibles, o sea, por problemas de presión, corazón, diabetes, ese tipo de enfermedades que son una consecuencia o que se prevén mucho con la actividad física, era una cifra, por ejemplo, superior a las muertes que habían por violencia en un departamento como Antioquia. El dato que yo tengo más fresco es de hace unos 8 años y eran por enfermedades crónicas no transmisibles casi 6.000 personas, mientras que por violencia no pasan de 2.000, 2.200 en el peor de los años. Entonces es un problema que es de política mundial, que es una tendencia mundial, y hoy se plantean entornos saludables, espacios saludables y la actividad física como una gran estrategia. O sea, cualquier medio de actividad, sea deporte recreativo, deporte competitivo, recreación, actividad física, caminar, se plantea como una gran alternativa para que los sistemas de salud no colapsen solo en atención clínica, en gastos que exponencialmente serían muy altos para los países en desarrollo, pero sobre todo para que haya bienestar y haya felicidad, que es una de las tendencias que hoy se promueve cuando se habla de la teoría del cuidado, que los estados deben de procurar políticas para que el ciudadano esté bien cuidado, sea feliz, tenga bienestar, tenga condiciones. Y en eso el deporte tiene, y la actividad física y la recreación, tiene un papel protagónico muy importante, y hay programas que vale la pena que la comunidad los conozca, que la comunidad se concientice, porque es un problema, digamos, de salud pública, tan delicado como el aire, tan delicado como otros, y que de pronto el remedio está muy a la mano.
caminar, hacer deporte, intensidad, en una forma muy simple y fácil. Es que a veces pensamos que hay que hacer hay que tener un gimnasio, hay que afiliarme a alguna parte, hay que hacer inversiones, desplazamientos, y a la larga se van volviendo esos obstáculos mentales del ciudadano. Yo coincido con el doctor Julio en que necesitamos todo un cambio de enfoque, de políticas públicas, pero también de reorientación del pensamiento de la ciudadanía, porque para hacer deporte, un par de tenis y salga a la calle, salga a caminar. Pero cuando usted menciona de ese aprovechamiento del tiempo libre y de cómo incide en la vida de las personas, también hizo alusión a la felicidad. A mí me gustaría que en este espacio no solamente pensáramos en que prevenimos enfermedades, sino también qué pasa en una persona que empieza a hacer actividad física de forma constante en su estado anímico, en su salud mental, en la relación con su entorno. Yo se lo empiezo por contestar en qué le pasa a una persona de la tercera edad, a la cual ya vamos llegando, o ya llegamos, cuando, por ejemplo, tiene tonificados sus músculos, cuando no tiene problemas al levantarse o al sentarse de la cama, cuando tiene la capacidad de tener su propia autonomía, ¿cierto? En movilidad, en hacer sus cosas, en sentirse útil. Eso significa felicidad, ¿cierto? O sea, tener un nivel básico de movilidad, incluso en el programa que se tiene en Indeportes, nosotros promocionamos mucho cuando estuve y lo han seguido haciendo como gerente, en unos gimnasios al aire libre y bajo techo gratuitos para que las personas de los municipios de Antioquia de la tercera edad pudieran ir allá a tonificarse y tener esa capacidad de movilidad. Porque antes la oferta era pertenecer a un club de la salud donde iban solo señoras en una sociedad machista, les ponían una sudaderita azul y una camisita blanca y un paseo, y eso no es actividad física. O la sudadera verde o roja, dependiendo del club. Sí. Entonces, lo que hay es que con esos espacios, cuando usted es autónomo, usted es feliz. Cuando usted se siente productivo, cuando usted siente que tiene vitalidad para levantarse, que no tiene problemas de salud por la diabetes, por la presión, por el corazón, por cosas que están demostradas clínicamente cuando se tiene una actividad física regular. No es que desaparezcan, pero se mitigan y el riesgo del impacto se reduce muchísimo. O sea, una persona que vaya a tener esas tendencias seguramente le darán, pero no le van a dar con la misma intensidad, ni con el mismo gasto clínico, ni con las mismas consecuencias para él, que si tuviera una actividad física regular. Más allá de la necesidad en el mundo de salud, deporte, vámonos a Medellín. Vengámonos aquí y digamos lo siguiente. Ciclovías. Entonces, la ciclovía al lado del río Medellín, una de ellas. La otra, Barrio El Poblado, en toda la avenida El Poblado, donde 850.000 perros, 850.000 gatos y 4 o 5 que ya están trotando y otros en la bicicleta. O sea, ahí no cabe nada. Entonces, ¿se nos quedó pequeña? Nos quedó pequeña porque y además salen, obviamente salen con sus mascotas y las familias, los triciclos. ¿Cómo modificar una circunstancia tan, a mi manera de ver, tan adversa para poder hacer buen deporte? Porque usted está al lado del río Medellín con la ciclovía, jueves, domingo, martes. Pero, y el olor del río es muy fétido en muchos lugares. ¿Cómo resolver ese tipo de cosas que bajan a las personas muchas veces del ánimo para ir a hacer el deporte? Sí, yo estoy convencido de varias cosas para el deporte en Medellín en general. Y es que yo creo que aquí tenemos una alta concentración de los escenarios y de los espacios. Todo el mundo quiere la unidad deportiva. Si fuéramos a hablar no solo de la ciclovía, sino de ciertos escenarios. Aunque se hizo algo muy interesante con las uvas, yo creo que faltó mucho más. En los barrios no hay espacios, hay incluso vías
incluso por la situación montañosa, pero hay calles donde hasta salir a caminar se vuelve peligroso por la movilidad y se vuelve peligroso por las condiciones de la situación de delincuencia que hay en la ciudad. Yo creo que lo que hay que generar son espacios con creatividad, incluso hay unas tendencias que ya en Bogotá, sobre todo, algunas universidades han resuelto su problema de espacios con escenarios y con espacios en altura, digámoslo así, un piso se puede jugar cierto deporte, otro gimnasio, incluso espacios para caminar, para hacer diferentes tipos de actividad física. Yo creo que en eso nos quedamos simplemente con el río Medellín, que la solución sería lo ideal, es recuperar el río Recuperarlo, Medellín. Sí. Esa sería la primera solución. Pero fundamentalmente yo sí comparto, ese es un espacio que, sobre todo de noche, aunque está bien cubierto la seguridad, no es un espacio grato, o sea, no es un espacio debidamente arborizado, no es un espacio debidamente iluminado, los olores del río. Usted bien lo sabe, Juan y Caterine, que Medellín uno de sus grandes problemas es el aire, ¿cierto? Uno de sus grandes problemas a futuro es por la alta concentración que tenemos, es la calidad del aire. Pero habría que trabajar mucho en eso. Yo diría que en generar muchos más espacios, sobre todo en los barrios. Yo las dos de los domingos, las dos clásicas que son las las tres clásicas que son el Río, el Estadio y el Poblado, es difícil porque yo entiendo que ahí también hay un problema cultural. Y yo no sé si es necesariamente malo, o sea, a veces es más que la actividad física, es como un momento de esparcimiento, de manejo del tiempo. Uno ve que se vuelve incluso un paseo familiar, paseo de novios, lo de las mascotas que sí, pues yo no tengo nada contra las mascotas, de hecho tengo dos, pero yo creo que cada cual en su lugar y cada cual en su espacio. Yo creo que en eso habría que darle orden al tema. Ya es tarde para pensar en que a la ciclovía no va. No, pero hay que generar espacios. Yo creo que el orden, hay países del mundo que lo han resuelto. Hay carriles para gente con mascotas, hay carriles para gente que va en bicicleta o en patines, y hay carriles para gente que quiere caminar o trotar. O sea, yo creo que es el orden. Yo no diría que es la exclusión, sino dar unos niveles de orden y unos espacios para que para la gente sea una experiencia grata realmente y sin sacrificar eso que es muy bonito que uno ve los domingos en las tres, que es también un espacio de tiempo libre y un espacio de integración de las familias y de la gente joven mayoritariamente. Sí. Frente a eso, a ver, también tener la oportunidad de ver esas actividades recreativas o deportivas, no como una más de la rutina, sino como una forma de esparcimiento, como también la forma en la que me dedico un tiempo, en la que hago uso de mi ocio productivo. Porque a veces vemos el deporte o la práctica regular de la cual estamos hablando que genera salud como una obligación. Y la verdad es que se tiene que convertir en un instrumento que sea de disfrute, un tiempo que me dedico, me regalo para mi vida y mi salud. ¿Por qué todavía no hemos logrado integrar en muchas personas el concepto de deporte igual a diversión? Porque a veces lo vemos es competencia, lo vemos solamente como la práctica que tengo que hacer por salud o porque tengo que estar fitness, porque es una moda, pero no lo vemos como ese espacio gratificante de me estoy cuidando, qué rico, me genera endorfinas, o sea que seguramente se sienten felices después de hacerlo, pero no está interiorizado para volverlo regular. Yo creo que eso es bien importante, que desde el gobierno municipal, departamental, en este caso estamos hablando de la ciudad, se impulsen políticas que rompan esos paradigmas. Nosotros somos muy competitivos y el deporte es un espacio para eso. Y muy peyorativos para descalificar. Entonces, ese es el equipo de los rodillones. Ahí van los gorditos, ahí van, ¿cierto? Entonces, esta es una sociedad dura con cierto tipo de
de expresiones de esas que yo creo que es parte de lo que la cultura tiene que cambiar. La conciencia de que no se trata de competir, no se trata es de tener en primer lugar salud y en segundo lugar a partir de ahí tener un adecuado manejo de su ocio, de su tiempo libre, tener más calidad de vida. Yo creo que son con políticas, con educación y con educación que se tiene que hacer desde muy temprana edad. Yo estoy convencido que uno de los grandes retos que tiene la educación física no es simplemente que le enseñen a uno a tener las adecuadas posturas, los gestos, sino que le inculquen, como se llamaba al principio, realmente una cultura de lo físico, ¿cierto? ¿Qué significa tener una actividad física regular? ¿Qué significa por salud, por productividad, por educación, por todo lo que está probado tiene los beneficios? Pero esa cultura hay que adquirirla desde niño, no solo cuando el médico nos manda, que a veces pasa, vamos donde los médicos que ahora están teniendo también esa conciencia y nos manda a hacer ejercicio, entonces es una orden, no es una vocación. Yo creo que la cultura tendría que generar una vocación para eso. Nosotros teníamos educación física, ¿hoy cómo se llama? Sí, educación física. Pero mire, si usted es una obligación porque usted tiene que pasarla. Cuando tu padre la hacía, le decían cultura física. No, cuando tu padre o tu abuelo. Bueno, a mí de pronto me tocó. Sí, a usted le tocó, a usted le tocó. Vamos a ir a una pausa. Y a algunos hinchas de Nacional también. No, y a todos los de Medellín entonces. Gracias por continuar con nosotros esta noche en Tendencias. Hoy hablando del deporte, de la salud, de la vida y también, Juan, aprovechando estos últimos minutos que tenemos de nuestro espacio para que abordemos entonces de cómo estamos en materia deportiva en Colombia. Sí, ¿qué se le avecina a Colombia este año? Usted que es dirigente deportivo, doctor Julio, ¿qué se le avecina? Colombia tiene grandes retos. Este año tiene los Juegos Centroamericanos, ahora en junio, julio, en El Salvador, donde Nayib Bukele. Sí. En Chile, en octubre, noviembre, en los Juegos Panamericanos y el próximo año París, Juegos Olímpicos. Yo creo que... ¿Pero es el próximo año? Sí, el próximo París, pero los este Olímpicos. año pero es parte del proceso. Sí, sí. Yo creo que el deporte colombiano se encuentra en un estado de transición. Yo no soy muy optimista de que tengamos los resultados que logramos tener particularmente en Londres y en Brasil, en los Juegos Olímpicos. Pero digamos que frente a centroamericanos y panamericanos vamos a tener un protagonismo. En los Juegos Centroamericanos nosotros hemos venido siendo terceros. Creo que nos mantendríamos siendo terceros después de México y Cuba, que son los que pelean el primer lugar. En Juegos Panamericanos venimos siendo quintos, sextos, yo creo que por ahí vamos a estar cerca. Seguramente se van a reducir un poco las medallas, pero hay que tener la tranquilidad de la transición que está viviendo el deporte. O sea, ya no tenemos una Caterina Ibargüen, no tenemos un Rigoberto Urán, no tenemos, o sea, hay unos ciclos normales en el deporte. Yo creo que Colombia de alguna manera está pasando por eso y eso se ha reflejado un poco en los resultados. Y es innegable que toda esta crisis ministerial del gobierno... A eso iba yo. También va a generar unas demoras que son muy grandes y muy críticas en un proceso de preparación deportiva. Usted conoce bien a la exministra que acaba de salir del... ¿Cómo siente usted eso? Porque es que esa fue nuestra primera presea de oro en unas justas olímpicas. ¿Cómo reflexiona usted ese punto? Yo la verdad, la conozco, la aprecio muchísimo. Tuve la oportunidad, porque ella desde ser pesista fue también atleta y creo que mientras fue deportista fui una persona muy, muy cercana a ella. Pero yo creo que uno
tiene que llegar a un ministerio no solamente con el título de deportista, sino con unas credenciales gerenciales y conceptuales para manejar el deporte. Y me parece que eso le pudo haber hecho falta a ella. Yo creo que todo el comportamiento, incluso no solo durante el ministerio, sino después de que fue anunciada su retiro y llegar a la insubsistencia, muestra la falta de experiencia y de preparación para un cargo de un nivel de esa envergadura como es ser un ministro de cualquier cartera, sí, y más del deporte. Yo pensaría eso, que de pronto le llegó en el momento en donde, en términos gerenciales, no deportivos, de pronto no la cogió con la preparación más adecuada y más óptima. Y no se rodeó porque yo creo que también hubo personas cercanas a su equipo de trabajo que le dieron malos consejos, el conflicto con el Comité Olímpico, cierto tipo de sesiones contractuales, la no priorización de las urgencias, por ejemplo, del deportista de alto rendimiento, que es un tema muy sensible, además de lo que es muy claro expresado en la política del gobierno nacional en términos de educación física y otras cosas que quería el gobierno, en los cambios que quiere hacer, para bien o para mal, pero los quiere hacer rápido. Me parece que ahí le faltó experiencia y manejo como gerente, no como deportista. ¿Cuánto va a durar la transición, más o menos? Deportiva en resultados. Sí. Un par de años. Yo creo que hay un momento entre el juvenil y el mayor que no siempre, o sea, las grandes superfiguras sí lo hacen. O sea, Pelé fue bueno desde los 16, Caterina fue buena desde los 16, Mariana ha sido el que a ese top no tienen problema con la transición, pero hay gente que en el proceso, sobre todo el cambio de entrar a la categoría abierta, a la categoría mayores, cuando lo logran, esa acomodación demora entre 1 y 2 años, más o menos, para tener resultados deportivos. Okay. Muy bien, pues bueno, ahí hemos hecho una radiografía de lo que sucede en materia deportiva en Colombia, y así, doctor Julio, hemos pasado este programa hablando de deporte. Muchísimas gracias por su presencia en nuestro programa y lo esperamos en una próxima. A ustedes siempre muy agradecido por invitarme y disponible aquí para compartir las tendencias, en este caso del deporte, con usted. Oiga, mucha suerte para su equipo, que lo veo complicado. Dígale, doctor Julio, no se quede con eso. Okay. Yo creo que es sincero al desearme la buena suerte. Muy bien, y a todos ustedes una feliz noche. Gracias por acompañarnos. Sigan con nuestra programación y nosotros nos vemos en un próximo Tendencias.